números complejos. La idea de números complejos es que vamos a crear un nuevo conjunto de números. Nosotros conocíamos, por ejemplo, los números naturales. Ustedes conocen los números naturales, que son todos los números enteros y positivos, etc. Algunos incluyen el cero, otros no. Si a los números naturales le unimos todos los negativos y enteros, precisamente armamos el conjunto de los enteros. Si a todos los enteros le unimos aquellos números que se pueden escribir como fracción, tenemos el conjunto de los números racionales. Y si a todos los racionales le unimos los irracionales, armamos el conjunto de los números reales. Esto es lo que nosotros vimos en Matemática 1 como estructura de números, digamos. A esta estructura nosotros la podemos graficar en la recta numérica. En una recta numérica, ¿se acuerdan? Ponemos el 0 acá, el 1 acá. Bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ampliar este conjunto numérico que nosotros conocemos. Hasta ahora el conjunto más grande que conocemos es el conjunto de los números reales. Si nosotros vamos a ampliar ese conjunto. Cuando lo que hay que tener en cuenta también es que este conjunto tiene ciertas operaciones definidas, ¿sí? Está la operación suma y la operación producto, por ejemplo. A partir de la suma y de las propiedades de la suma, ¿se acuerdan las propiedades de la suma? De los números reales. ¿Se acuerdan de alguna? Que pudiéramos recuperar, traer de la memoria. Conmutativa, ¿no? Es conmutativa, la suma. ¿Qué más? Es la otra, ¿no? Asociativa. Esa es una de las propiedades también. Tiene neutro. ¿Se acuerdan cuál es el neutro de la suma? El cero. El cero, tal cual. Existe un elemento que llamamos neutro, que precisamente lo que sucede es que si yo agarro cualquier número real y le sumo ese neutro, que nosotros sabemos que es el cero, me da el mismo número real. Y también tiene un opuesto. A todo número le puedo sumar otro para que me dé cero. ¿Cuál sería ese otro? El opuesto, ¿no? ¿Cuál es el opuesto de x? Menos x. Menos x. O sea, uno podría sumar menos x a x y sabemos que obtenemos cero. Bueno, esto es una de las propiedades de la suma. Son todas cosas que conocemos de los números reales. Lo mismo para el producto. El producto es conmutativo, es asociativo, tiene neutro. ¿Cuál es el neutro del producto? División. ¿Cuál es? Perdón. El 1. El 1, tal cual. O sea, cualquier número de x real lo multiplico por 1 me da ese número de x. Y también conocemos que la característica de que tiene lo que sería análogo al opuesto, que nosotros le llamamos inverso multiplicativo. ¿Sí? Siempre y cuando x sea distinto de 0, ¿no? Estoy haciendo como un repaso de las propiedades. X por otro número me da 1. Eso sería tener el inverso multiplicativo. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a x para obtener un 1? ¿Cuál sería el inverso multiplicativo de cualquier número real? A ver el chat. 1 sobre x, tal cual. 1 sobre x. ¿Sí? Bueno, esto medio comentario, una especie de repaso, si se quiere. Pero precisamente lo que vamos a hacer con la introducción, digamos, de algunas ideas para generar los números complejos es ampliar este conjunto de números con sus operaciones. ¿Qué quiere decir ampliar? Que
el conjunto más grande que vamos a definir ahora contiene a los números reales y vamos a definir sobre los números complejos una suma y un producto que son, si lo restringimos a los números reales, son idénticos a esto. O sea que lo que pretendemos es que la suma y el producto que definamos también tenga todas estas operaciones, por supuesto, todas estas propiedades, perdón. Por supuesto que demuestra, pero tal vez alcance con que hagamos un comentario. Una de las propiedades que me estaba olvidando y que es sumamente importante de la suma es la propiedad de monotonía. Y la misma es una propiedad para el producto también. ¿Saben lo que es la monotonía de la suma o del producto? ¿Lo recuerdan? ¿O dije alguna palabra a ver, el chat? No recuerdo. Bien. La monotonía es que si yo tengo no sé, un número X igual a otro número Y, a ver si en el chat apareció. Claro, si sumás en ambos lados la igualdad se mantiene. Está bien, eso es correcto, como dice Valentín en el chat, eso es lo correcto. Lo mismo ocurre con el producto. Si uno tiene una igualdad y suma de ambos lados la misma cantidad, la igualdad sigue siendo válida. Eso es que haya monotonía. Bien, genial, no importa. Es cierto que el nombre por ahí no es algo importante, pero es una propiedad que nosotros usamos un montón. Y el producto pasa lo mismo, también tiene monotonía. Bueno, todas estas propiedades nosotros vamos a trabajar ahora, vamos a inventar un modo de ampliar esta cantidad, estos números reales, ¿sí? Perdón, no vamos a ampliar los reales, sino que vamos a ampliar el conjunto numérico, de modo que los reales estén contenidos en él, y pretendemos que tenga todas estas propiedades también las operaciones que definamos ahí. Hola. Sí. Pensé que... ¿Alguna pregunta ahí? Bien. ¿Cuál es el por qué? ¿Por qué necesitamos ampliar los números reales? Bueno, una posibilidad de decir por qué necesitamos hacer esto es que hay ciertas ecuaciones que no tienen solución en los números reales. Esta ecuación, por ejemplo. Si uno despeja, le queda x cuadrado igual a menos 1, y esto, digamos, decimos absurdo si x es un número real, ¿no? O sea, no puede ser que un número real elevado al cuadrado me dé menos 1, ¿no? Porque todo número real elevado al cuadrado, vimos que sabemos que es un número positivo. Entonces, un poco motivado por esto, puede haber otras razones, pero un poco motivado por esto, necesitamos ampliar el conjunto de números. Y lo que vamos a hacer, yo voy a empezar como el libro de Liliana Halcón, que tiene en el AU24, que define directamente qué es un número complejo, ¿sí? Entonces, vamos a decirlo así, llamaremos C al conjunto de números complejos definido del siguiente modo. C es un conjunto, ¿se acuerdan que cuando queríamos hablar de un conjunto, lo poníamos entre llaves? Entonces yo ahora lo voy a describir a ese conjunto. El conjunto C, que es una C con una patita rara acá, así como las letras, como hacemos con los números naturales, los enteros, que le ponemos como una doble pata. Bueno, el C lo tiene ahí dentro de la C, digamos, esa doble pata. Vamos a pensar que es un par de números, un par ordenado, AB, tal que A es un número real y B es un número real. Lo que estamos diciendo es que definimos
un conjunto de números que son pares ordenados. ¿Sí? Primera entrada es un número real, segunda entrada es un número real. Pero con esta característica. Si AB es un número complejo, A se llama parte real y B se llama parte imaginaria. Imaginaria, bueno. Para nombrarlos, muchas veces usamos letras, como hacemos con la X e Y, o para nombrar los reales, también decimos que Z es un número complejo, y Z sería el número AB, digamos, ¿no? Entonces, si usamos esta notación, decimos que A es la parte real de Z, lo escribimos así, re de Z. ¿Sí? Y esto quiere decir parte real de Z. Y B sería la parte imaginaria de Z. ¿Sí? Podemos usar esa notación para referirnos a parte real y parte imaginaria de un número complejo. Las letras habituales son Z, W, R, S, que se suelen usar para nombrar números complejos. Bien, como hacemos cada vez que definimos un conjunto nuevo, en este caso un conjunto de números, lo primero que hacemos es armar un criterio para hablar de la igualdad. O sea, si tenemos que Z y W, vamos a escribirlo así, Z es AB y W es CD, dos números complejos, Z es igual a W, si solo si, es decir, es equivalente a decir que Z y W son iguales, a observar o a decir que las partes reales son iguales y las partes imaginarias son iguales. Dicho de otro modo, el criterio que vamos a usar para determinar la igualdad entre dos números complejos es ver que respectivamente sus partes reales y sus partes imaginarias sean iguales. Esa es la definición de igualdad para nosotros. Bien, otra cosa que queremos hacer con estos números, siempre hacemos, es definir alguna operación. Digo, siempre lo hacemos cada vez que conocemos algún objeto nuevo. Ahora estamos conociendo... Félix, ¿podés volver un toque a la página anterior? Puedo volver a la página anterior. Dale, 5. Sí. Así copio. Yo este comentario ya lo había hecho, pero bueno, precisamente lo refresco por esta cuestión. Es algo habitual en matemática. Cada vez que vamos a... que definimos algo nuevo, bueno, lo hicimos con los conjuntos, que definimos operaciones, con los conjuntos, la unión, la intersección. Cada vez que definimos algo nuevo, se busca también definir operaciones en esos conjuntos. En este caso estamos con conjuntos numéricos. Nos interesa saber, por ejemplo, cómo sumarlos. ¿Sí? Otra vez, si Z es AB y W es CD, definimos la suma como Z más W sería AB más CD, se puede poner, es sumar las partes reales entre sí y las partes imaginarias entre sí. Fíjense, como Z y W son números reales, perdón, son números complejos, sus respectivas partes real e imaginaria, ambos son números reales. Entonces, acá dentro en la AC suma, sería. acá, sí, ¿No sería AC más BD? sí, puse cualquier cosa, te agradezco. Gracias. Sí.
Perdón. No, al contrario, te agradezco. Es A más C, lo dije bien, pero escribí cualquier cosa. Sumo las partes reales entre sí y las partes imaginarias entre sí. Y lo que estaba diciendo es esto, que dentro de cada una de las componentes, de las entradas de este par ordenado, sumamos como sabemos sumar números reales, porque A y C son números reales. Y sabemos que la suma de números reales me da un número real. Entonces fíjense que al sumar dos números complejos, obtengo un par ordenado que en cada una de las entradas hay números reales. Tengo, perdón, un par ordenado con cada una de las entradas con números reales. Entonces, en definitiva, lo que obtengo al sumar ZW es un número complejo. Esto es importante, digamos. Lo que estamos diciendo, la observación que estoy haciendo es que Z más W también es un número complejo. Un nuevo número complejo que se define a través de esta operación también. Esto quiere decir que la suma es cerrada. Ese es el nombre que le damos. ¿Qué quiere decir cerrada? Que tomo dos elementos del mismo conjunto y cuando los sumo obtengo un elemento de ese conjunto. No, la suma no cae en otro lado. Bien, las propiedades. Bueno, vamos a enumerarlas, ya lo dijimos. La suma es monótona, tiene monotonía. O sea que si sumo a dos números complejos iguales, le sumo la misma cantidad, se mantiene la igualdad. Es asociativa, no vamos a demostrarlo esto. Es conmutativa. Fíjense que son cosas que decimos hereda de los reales, porque precisamente si uno hace A más B más C, AB más C más D, más CD, perdón, obtiene esto. Si invertimos el orden de la suma, dentro de cada componente estamos sumando números reales, y sabemos que los números reales sí, la suma es conmutativa. Entonces, de algún modo podemos aplicar eso para demostrar conmutatividad también de la suma en los complejos. Lo mismo pasa con la asociatividad. Tiene neutro. ¿Cuál sería el neutro de la suma? ¿Cómo sería el elemento neutro? El cero, digamos. El cero vamos a ponerle así. 0 sub C, es decir, cero complejo. Le pongo el subíndice para hablar de que estoy hablando del complejo. Menos B menos D. Me ponen... menos C menos D. No, yo estoy preguntando por el neutro de la suma. Si tengo un Z cualquiera, en todo caso, ¿cómo sería 6D? Miremoslo acá. Si yo hago AB más CD, ¿cómo sería 6D para que esta suma me dé de vuelta a B? O sea, ¿cómo sería el cero complejo? Que tiene la primera entrada y la segunda entrada. Serían las dos ceros. De los dos, tal cual. O sea, el cero de los complejos es el 0, 0. Tiene 0 de parte real, 0 de parte imaginaria. Muchas veces, si se sobreentiende cuál es el texto que estamos hablando, no hace falta indicar 0, 0, ni poner el subíndice de complejos. Simplemente ponemos 0. Si está sobreentendido el lugar donde estamos trabajando, ponemos 0 y ya sabemos que estamos hablando del 0 de los complejos. Bien, y por último, tiene opuesto. Sí, eso es algo que también alguien lo marcaba por ahí. ¿Cuál sería el opuesto en este caso? Lo voy a poner acá si no paso de hoja. Tiene opuesto. ¿Cuál Menos A sería el menos B. opuesto? ¿Perdón? Menos A menos B. Claro, si Z es AB, su opuesto es
menos A menos B, tal cual. Es cambiarle el signo a ambas entradas. De modo que cuando lo sumo, hago Z más el opuesto, obtengo el neutro. Eso es ser el opuesto, digamos. Genial. Nada, voy rápido con estas propiedades porque son las mismas y lo que me garantiza es que precisamente que puedo agrupar en una suma como más me convenga, conmutar si hace falta conmutar. O sea, uno puede manipular los números complejos del mismo modo que sabemos manipular con la suma a los números reales. Bien. Fíjense, como todo Z igual a AB tiene opuesto, digamos, Z, voy a poner así, Z op de opuesto, sería el menos A menos B. ¿No puede ser menos Z? Claro, sí, el tema es que no sabemos, sí, tal cual. No quiero todavía usar esa notación porque no sabemos qué es menos Z. Ahora vamos a decir, es menos Z. ¿Está bien? Pero, y precisamente porque nos falta definir una operación que, que me permite escribir al opuesto de Z como menos Z, que es el producto por escalar. Pero eso es un rollo mío, soy matemático, ¿no? Podríamos ponerle menos Z directamente. Y lo mismo para cualquier W, ¿no? O sea, si quiero hacer W menos Z, lo que hago, en definitiva, es a W sumarle el opuesto de Z. O sea que puedo definir con el opuesto, o sea, lo que quiero decir acá es que con el opuesto puedo definir la resta, en definitiva. Del mismo modo que hacemos en los reales. Lo que pasa es que eso lo tenemos recontra incorporado, ¿no? O sea, restar un complejo es sumar el opuesto de ese complejo. Eso estamos diciendo. Y otra operación, vamos a definir, otra operación, que es el producto entre complejos. Y esto es bastante caprichoso, como lo vamos a definir, pero después vamos a encontrar que tiene un sentido. ¿Sí? Básicamente es esto. Si Z es un AB, W es un CD, números complejos, definimos Z por W del siguiente modo. Es A por C, parte real por parte real, menos B por D, parte imaginaria por parte imaginaria, en la primera componente. Y en la segunda entrada del par ordenado, B por C más A por D. Mediante esta formulita, mediante esta regla, digamos, definimos el producto de dos complejos. La primera observación que hacemos, fíjense, A es un número real, B es un número real, C es un número real y D es un número real. A por C, acá es un producto de números reales menos un número real. O sea que en la primera entrada el resultado que hagamos va a ser un número real de la cuentita. Y en la segunda entrada lo mismo, porque estoy haciendo producto entre números reales, suma entre números reales, bueno, son todos números reales esto. O sea que el producto entre Z y W es cerrado. ¿Sí? Esto digo, Z por W es un número real. O sea que el producto es una operación cerrada. O producto, decimos, cerrado. Que es lo mismo que decíamos con la suma. Son dos elementos de Z
de los complejos, los multiplico y obtengo un número complejo como resultado. Bien. ¿Qué propiedades tiene esto? Esta operación. Bueno, se puede demostrar, no lo vamos a hacer, que tiene monotonía, cumple la monotonía del producto, que es asociativo. Asociativo, ¿se acuerdan? Es que si hago z por w y después multiplico por un número complejo r, me da lo mismo que hacer z y multiplicar por el resultado entre b y w, w y r, perdón. Es conmutativo, quiere decir que si hago z por w es lo mismo que hacer w por z. Tiene neutro. ¿Cuál será el neutro del producto? ¿Cuál es el número que podríamos arriesgar como neutro? El par 1, 1. El 1, me dicen acá, y el par no sería el 1, 1, ¿no? Sino el par 1, 0 sería. ¿No? Esto, digo, el neutro, vamos a llamarle U, es el par 1, 0. Que en definitiva es el mismo número real, el mismo número, sí, la unidad real. No, porque es 1 tiene parte real 1, parte imaginaria 0. O sea, que, otra vez, es un producto que no es, ¿cómo decirlo?, diferente al producto que conocemos los reales. Es el mismo producto, solo que ahora lo estamos ampliando a un conjunto más grande. Fíjense, esto digo. ¿Tiene neutro? Bueno, veamos. ¿Cómo hago? AB multiplico por el 1, 0. Y voy a aplicar la formulita. La voy a copiar acá por un segundo, a la formulita del producto. AB por CD es A por C menos B por D, la primera entrada, B por C más A por D en la segunda entrada. Fíjense, si hago usando esa regla y multiplico AB por 1, 0, ahora el C vale 1 y el D vale 0, tengo A por C, que vale 1 en nuestro caso, menos B por D, que en nuestro caso vale 0. Y en la segunda entrada me queda, en la segunda entrada del par ordenado, me queda B por C, que en nuestro caso vale 1, más A por D, que en nuestro caso vale 0. Si resolvemos estas cuentas de acá adentro, me queda AB. O sea que efectivamente, de algún modo esto es como un sketch de la demostración, si quiere una ayudita para demostrar que efectivamente el neutro es el 1, 0. Hago AB por 1, 0 y obtengo AB. O sea que este efectivamente actúa como neutro del producto. Y otra observación que hacíamos hoy, que si, digamos, A y C son números reales, podemos pensar en el conjunto de los números complejos como A0 por C0. Es decir, el producto de esos números reales que nosotros los conocíamos, y el resultado me daba A por C, ahora lo puedo pensar en los complejos como el producto de estos números complejos, con parte real A, parte imaginaria 0, parte real C, parte imaginaria 0. Si uno aplica esta misma regla, hagámoslo, van a ver que obtenemos A por C. Fíjense, me queda primero A por C, cuando hago el producto. A por C menos B por D, pero en nuestro ejemplo, en el caso que estamos tomando, como son números reales,
tanto B como D son 0. Se me queda 0 por 0. Y en la segunda entrada me queda B, que vale 0, por C, que bueno, es un número cualquiera, más A, que es un número cualquiera, por D, que vale 0. O sea que efectivamente, fíjense, esta parte de acá si opero me da 0. Efectivamente, cuando hago A0 por C0, me da el número de parte real A por C, y de parte imaginaria 0. O sea que efectivamente, esta operación que estamos definiendo es la misma operación que conocíamos para los números reales, solo que ahora me permite ampliar el conjunto de los números reales. Y habíamos dicho en algún momento que teníamos este problema nosotros, que no había ningún número real que elevado al cuadrado me dé menos 1. Bueno, con este conjunto que estamos definiendo, se soluciona eso, porque fíjense, veamos un ejemplo. Si consideramos el 0, 1 como número complejo, es un número complejo que tiene parte real 0, parte imaginaria 1. Y hago el producto, hago 0,1 por 0,1, es decir, estoy haciendo z al cuadrado, digamos, si este fuera z. Y otra vez, es A por C, o sea, me queda 0 por 0, menos B por D, menos 1 por 1, en la primera entrada. En la segunda entrada me queda A por D más B por C. Entonces fíjense que lo que me queda es un número complejo de parte real menos 1 y parte imaginaria 0. O sea, esto es un número real, puro, digamos, porque no tiene parte imaginaria. O sea que efectivamente lo que hicimos fue crear un número, gracias a esta operación, encontramos este número, que elevado al cuadrado me da menos 1, que era una de las dificultades que teníamos en los números reales. Bueno, llamamos a ese número, llamamos I a ese número, al 0,1. Y se llama unidad imaginaria. A ver qué dice el chat. ¿Por qué menos y después más? En la definición del producto, supongo que estás preguntando. ¿Por qué cuando definimos el producto, por qué va un menos acá y por qué va un más acá? Bueno, a priori eso no tiene ningún sentido. Es una definición. O sea, yo defino la operación de este modo. Si yo quiero hacer un producto entre Z y W, las cuentitas que tengo que hacer son esas reglas que están ahí. Es eso. Después vamos a ver que tiene un sentido cuando reescribamos quién es esta unidad imaginaria o qué sé yo. Pero a priori se define así directamente. Es una definición que se le da a la operación. Se define de esa manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Ayúdenme. Si Z es 2, 1 y W es menos 1, 3, ¿cómo será Z por W? Voy a poner acá para recordar cómo era el producto y ustedes me ayudan. B por C más A por B. ¿Cómo hago la cuenta de Z por W? ¿Me ayudan con esto? Sería 2 por menos 1, 2 por menos 1, 2 por menos 1, ajá, A menos por C, menos 1 por 3,
1 por 3, que es el B por D, tal cual. El otro sería 2 por 3. Claro, 2 por 3, que es el A por D, tal cual. Más B por C me falta, ¿no? Claro. 1 por menos 1. O sea, y resuelvo estas cuentas, me da menos 2 menos 3 es menos 5. 6 menos 1, 5. Eso, en principio es como eso, aplicar la reglita del producto y hacemos eso. Lo que sucede es que detectamos que hay uno muy particular que cuando lo multiplico por sí mismo me da menos 1, un número real. Me da un número real de puro, es decir, que no tiene parte imaginaria, que es exactamente el menos 1, que eso es algo que no teníamos antes con los reales. Por eso a este le llamamos unidad, por el hecho de que hay un 1 ahí, y imaginaria precisamente porque para contraponernos con el tema de los números reales. Sabíamos nosotros que los números reales elevados al cuadrado siempre dan positivo. Bueno, si este me da un número negativo real, quiere decir elevado al cuadrado, me da negativo, quiere decir que no es real. Entonces le llamamos imaginario. Y fíjense, con esto que acabamos de decir y con la nueva operación que vamos a definir, que se llama producto por escalar, le vamos a encontrar otra manera de escribir a los números complejos. El producto por escalar. Supongamos que tengo C, un número real. Le voy a poner otra letra porque la usábamos. K, un número real. AB, un número complejo. Definimos el producto por escalar entre, supongamos que este le llamo Z, al AB, entre Z y K, como, ponemos así, K por Z, que lo podemos escribir como K por AB, es multiplicar cada una de las dos entradas del par ordenado por el factor K, ese. Fíjense que en el producto, cuando definimos el producto a secas, digamos el producto de los complejos, los dos factores involucrados en ese producto son números complejos. Y el resultado es un número complejo. En cambio, en este producto que estamos definiendo, uno de los factores involucrados es un número real y el otro es un complejo. Y el resultado también es un complejo. Sí, acá no podemos hablar de operación cerrada, porque estamos tomando un elemento de un conjunto, un elemento de otro conjunto, y en definitiva, haciendo el producto. Bien. Este producto por escalar tiene propiedades, bueno, propiedades que podemos conocer, como hay un neutro del producto por escalar. ¿Cuál será el neutro? ¿Qué valor de K? ¿Cuál es el valor de K, que es el neutro? ¿Cuál suponen que es? K es un número real, ¿no? 1. 1, tal cual. Es conmutativo, es decir, que multiplicar K por Z es lo mismo que hacer Z por K. Es asociativo, en el sentido de que si tengo un K1 multiplicado con K2 y eso multiplicado con Z, es lo mismo que si multiplico primero los factores reales entre sí y después multiplicar por Z, que hacer primero uno de los factores por Z, de los factores reales, digo, y después multiplicar por K1. Y es distributivo. Eso es algo que no dijimos todavía, pero también se cumple. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo K1, o K, no K1, K solito, multiplicando a una suma de complejos,
lo puedo distribuir a eso. Me queda K por Z más K por W. Esta propiedad distributiva también se cumple para el producto de los complejos. Bien. ¿Cómo venimos hasta acá? Les presenté todo así rápido, tucu, tucu, tucu. Me interesa que hagamos alguna interpretación gráfica, pero quiero saber si la cabeza les hace ruido. O podemos seguir caminando a paso firme. Bien. Bien. Bien, procesando también, tal cual. Esto también necesita cierto proceso. Muy bien. Bien. Aún así, un respiro de no decirles nada, como para precisamente que vayan digiriendo eso, procesando todo lo que estamos diciendo. Bueno. La asociativa está bien. Está bien. Sí, está bien. No sé cuál es la pregunta. Sí, tengo una duda. ¿Cuál es la duda, Sol? ¿Por qué no es distributiva lo que yo llamé asociativa? ¿Esa es la pregunta? Porque fíjate que en la asociativa, todas las operaciones involucradas son productos. O sea, uno, cuando tiene varios productos no distribuye el producto. Esto digo. Si yo tengo en números reales, pensá. Lo mismo que conocés de números reales. Si yo tengo 2 multiplicado por 1 por 5, yo no hago la distributiva con este y con este. ¿Cierto? Ahora si tengo 2 multiplicado por 1 más 5, es lo mismo hacer 2 por 6, porque resuelvo acá adentro, o hacer 2 por 1 más 2 por 5. Esa es distributiva, es de una operación respecto de la otra operación. Siempre que uno habla de distributiva, tiene que haber 2 operaciones involucradas. En cambio acá tenemos siempre la misma operación. Producto, producto, bueno, no usamos distributiva. En todo caso podemos a esto decir lo mismo que hacer 2 por 1 y después multiplicar todo por 5. Bueno, justo el 1 es un factor tonto en este ejemplo, pero bueno, puedo agrupar de otra manera, digamos. En cambio acá no podría hacer 2 por 1 y después sumarle 5, porque son operaciones diferentes. O bien resolvemos primero esta operación y después multiplicamos por 2, o podemos hacer distributiva. Bien, y vamos a la interpretación gráfica de todo esto. Claro, es que lo puse así, K1 por K2 y por Z, para poder de algún modo distinguir que primero, así como lo pusiste vos, uno haría primero K sub 2 por Z y después multiplicaría por K1. Y es lo mismo, fíjate que lo tipeo acá, que yo hago K1, lo voy a tipear en el chat, K1 por K2 y después multiplico por Z, esto. El tema es en qué orden haces las operaciones. Vos, como lo pusiste en el chat, pareciera que primero hacemos K2 por Z y después multiplicamos por K1. Y como lo puse yo, como están los paréntesis, primero hago K1 por K2 y después multiplico por Z. Bien, interpretación geométrica. ¿Cómo interpretamos geométricamente los números complejos? Lo que vamos a usar es un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. Ese sería el nombre como correcto, digamos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Si tenemos un número complejo AB, si AB es un número complejo, puse R, nada que ver,
complejo, Félix, complejo, ahí. En ese Z, por ejemplo, en esta parte, en el eje horizontal, eje de las abscisas, Tenés los reales. vamos a graficar la parte real de Z. Y en el eje vertical, eje de las ordenadas, vamos a graficar la parte imaginaria de Z. Entonces uno podría decir que si acá está A y acá está B, que el punto de coordenadas AB, ese punto es un punto del plano, es el complejo Z. Es el número complejo Z. Dicho de otro modo, interpretamos gráficamente en el plano, que ahora como hace referencia a los complejos le llamaremos plano complejo, y cada punto del plano está vinculado o representa un número complejo diferente. Muchas veces lo que hacemos es asociar a este número complejo un vector orientado, digamos. Dicho de otro modo, una flechita que empieza en el origen y termina en el punto Z. Y muchas veces lo graficamos con de esta manera, digamos. Muchas veces se usa. Porque después vamos a ver que es útil verlo así para tener otras miradas del número complejo. Ahora bien, fíjense, cuando sumamos números complejos, si yo tengo Z y W, que es un CD, por ejemplo, así, también complejo, digamos, CD, este sería el W de acá, otra vez lo voy a hacer con el vector, perdón, con el segmento orientado que empieza en el origen, esto tiene que ser una línea recta, salvo pulso, digamos. Ahí está, bueno, una línea recta, Félix, una línea recta. Y si queremos sumar Z y W, la suma, ¿se acuerdan? Z más W, ¿en la gráfica también sería positivo? Pregunta Florencia, no sé a qué te referís con positivo. Bueno, el C no sé si es positivo. Según la gráfica pareciera que es negativo. No hace falta que tenga un menos adelante para ser negativo, el C. El C es un número real, podría ser positivo, negativo. Ángulo, ¿dónde está C? El ángulo no. Ella está preguntando por C, porque yo puse la letra C y lo dibujé de este lado. Me parece que lo confunde es que yo no le puse un signo menos adelante a la C. Porque es el punto de Z, debería ser el punto W. ¿Cómo? ¿Cuál Z es el W? En la coordenada CD, el punto Sí. es W. Ah, es W, este que dibujé No acá. Z, ahí pusiste. Sí, puse Z y era W acá. Claro, Ah, ok. Sí, W. Este punto de acá. claro. Gracias, porque a veces voy pensando en lo que sigue y por ahí meto la pata en lo que anoto. Estén Profe, atentas. Sí. no es molestia volver a explicar, porque se me cortó el internet y quedé en cuando graficaste el punto Z en el plano, pero la otra parte no la pude ver. Es un gráfico, ¿no? Sí, te cuento. Sumé un W que le puse coordenadas CD y lo dibujé acá, nada más. Los vectores verdes, estas líneas verdes, son segmentos orientados que también se suelen usar para graficar los complejos. Lo que decíamos es Ok, que o bien es un punto en el plano, o bien podríamos asociarlo a este segmento orientado. gracias. Nada. La suma, que es A más C, B más D, fíjense, si lo miro en este dibujito que estoy haciendo, A más C es, en realidad, como C es negativo, la cantidad A más C va a quedar como por acá. A ver, tiene que ser esta misma cantidad movida a la izquierda. Acá obtendría, voy a ponerlo en rojo, así se ve bien. Acá me daría el número A más C.
Y B más D es sumar B, perdón, a D le voy a sumar todo B, o sea que toda esta porción que está acá, la voy a poner para acá arriba, acá estaría el B más D. Entonces fíjense, permítanme por un ratito borrar esto, fíjense que el punto de la suma C más W está por acá, Z más W. Y precisamente lo que obtenemos es este, ay, a ver si me sale bien de una, ahí, es este vector orientado, este segmento orientado, que también podríamos haberlo obtenido, bien digo, gráficamente, si usamos un método que se llama método del paralelogramo. O sea, gráficamente podríamos haber hecho esta suma, trasladando de manera paralela este vector, este segmento orientado, por eso decíamos que es útil verlo de esta manera a veces, lo trasladamos de manera paralela acá, al final de este. O sea, digamos, armamos una línea paralela a Z, pero que pase por W. Y también armamos una línea paralela a W, pero que pase por Z. Entonces se arma este paralelogramo. El vector Z más W es la diagonal de ese paralelogramo. O sea que esto que nosotros definimos con la suma tiene una contrapartida gráfica que de alguna manera es bastante útil para sumar a través de lo gráfico, digamos. Después vamos a ver que el producto también tiene una contrapartida gráfica interesante, pero lo vamos a ver a través de otra manera. Bien, y por último, antes de la pausa, hacer este comentario. Fíjense, vamos a llamarle, sí, esto, digo, vamos, ahí está. Si Z es AB un número complejo, decimos que Z está en su forma de par ordenado. Es decir, todo lo que hemos dicho hasta ahora, lo hemos dicho escribiéndolo así a Z, como par ordenado. Ahora bien, como definimos antes, I es el elemento 0,1 de los complejos, con el producto por escalar podemos escribir así, por escalar, gráficamente, ¿dónde está ubicado? El I está ubicado acá, en el eje vertical, a 1 del eje horizontal. Bueno, a este punto de acá le llamamos I, es decir, la unidad imaginaria, que está a una unidad del origen, digamos, del origen del sistema de coordenadas. Bueno, y con el producto por escalar podemos escribir, no sé si hacemos, digamos, B por I, sería cualquier complejo con parte imaginaria, con parte real nula, digamos, ¿no? Entonces podemos, usando esta manera de anotarlo, digamos, podemos escribir fíjense, podemos escribir AB, en definitiva, se podría escribir como A0 más 0B, ¿no? Como sumar dos números complejos, uno con parte real, con parte imaginaria nula y el otro con parte real nula. Y este 0B, en definitiva, o sea, el A es como solamente una parte real, podríamos poner A. Y el 0B es B por I. O sea que escribir AB o escribir A más B por I
para nosotros va a ser lo mismo. Solo que a esto nosotros le llamamos, perdón, a esto de acá le llamamos forma binómica. Dicho de otro modo, si ponemos A más BI, es un número complejo. Esto. Y si ponemos AB y se sobreentiende el contexto en el que estamos, también es un número complejo. Esto está en forma de par ordenado, acá está en forma binómica, decimos. Fíjense. Voy a definir dos cosas más y nos vamos a la pausa. Una es, si Z es AB o bien A más BI, definimos al conjugado de Z, ese es el nombre que recibe, conjugado de Z, al complejo, le ponemos así, Z con una raya arriba, eso significa conjugado de Z, ese complejo A menos B por I, es decir, el complejo que se obtiene con primer componente igual a Z y segunda componente la opuesta de la componente que tiene Z en la segunda entrada. Y por otro lado, definimos módulo de Z o sí, no, módulo de Z, vamos a llamarle así, como la longitud del segmento orientado que lo representa. Fíjese, el módulo de Z es una longitud, o sea que es un número real. Repasando, el conjugado es un número complejo, pero el módulo es un número real, porque básicamente, si yo tengo, no sé, el Z por acá, lo que estoy midiendo es la distancia que hay entre el origen y Z. O dicho de otro modo, la longitud de este segmento orientado. Bueno, lo anotamos así, módulo de Z igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Eso tiene que ver con, si este es A y este es B, A es el cateto de un triángulo rectángulo, B es cateto del mismo triángulo rectángulo, la longitud de esta es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, usando Pitágoras, podemos definir el módulo de Z. ¿Están ahí todavía? Sí, profesor. Ah, está bien, porque parecía que se había bloqueado todo. Bien, quería mostrarles esto. Fíjense, en el apunte que está subido en el AUR 24, ustedes van a ver que define los números complejos empezando por la forma binomial, que es la que vimos nosotros recién. ¿Sí? A más BI directamente. Yo seguí la línea del apunte de la profesora Liliana Alcón, que es uno de los libros que está subido al AU24. Y los invito a ver que en este apunte tienen, por ejemplo, acá está, ¿no? La definición de módulo, y tienen un montón de propiedades que hay entre el módulo y el conjugado, o el conjugado en sí, digamos. Fíjense, Z más Z conjugado me da un número real, 2 veces la parte real de Z. Z por Z conjugado me da lo mismo que el módulo al cuadrado. El conjugado del conjugado es el mismo. El conjugado de la suma es la suma de los conjugados. El conjugado del producto es el producto de los conjugados. Bueno, esas propiedades son útiles, vienen bien como tenerlas presentes.
Vamos a hacer una pequeña pausa y después nos vamos a meter con esto, ya, con la forma trigonométrica. ¿Sí? Pero vamos a hacer una pequeña pausa y para la pausa les voy a pedir, como hacemos habitualmente, que intenten, prueben hacer un ejercicio. Vamos a hacer ejercicio de pausa. Consideren z igual a 3 menos 2i, w igual a menos 1 más i, y calculen. Z más w, z por w, y grafiquen todo. Grafiquen z, w, z más w y z por w. Había algunos comentarios en el chat. ¿Puedo volver? ¿A dónde? ¿A dónde? A la hoja anterior. ¿A esta hoja?